Y bueno, estamos aquí con este presupuesto para todos aquellos que quieren un equipo para jugar excelente en 1080p. Monta tu PC Gaming Ryzen 5 5600 con un presupuesto de $550. Actualmente estamos emocionados por los gráficos integrados que trae Ryzen 7 8700G y Ryzen 5 8600G, dos procesadores que no necesitan una tarjeta gráfica dedicada para jugar a todo en 1080p. Sin embargo, montar uno de estos equipos puede ser un poco caro para algunos presupuestos y puede que en tu caso ni siquiera necesites toda la potencia que estos procesadores ofrecen en productividad. Entonces, ¿qué pasa si solo quiero jugar bien en un monitor 1080p? ¿Existe alguna mejor alternativa pero más económica? Pues justamente en este presupuesto veremos la alternativa perfecta para jugar a todo en 1080p, con gráficos altos, buena tasa de FPS y, por qué no, poder hacer streaming de tus hermosas partidas. Así que si ese es tu objetivo, no te pierdas ningún detalle para ver los pros y los contras de este presupuesto. Pero primero hablemos del procesador, y en este caso se trata del AMD Ryzen 5 5600. Con tantos procesadores nuevos, este pasa un poco desapercibido, pero la realidad es que posee 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3.5 GHz y una frecuencia turbo de 4.4 GHz, más que suficiente para poder mover una gráfica de gama media. Y aunque no tiene gráficos integrados como el Ryzen 5 5600G, sí posee su disipación de stock, por supuesto sin ningún limitador en el bus de datos, dado que este posee PCI Express 4.0. Y seguro te estarás preguntando, ¿me conviene este procesador antes que un 8700G o un 8600G? Pues la respuesta siempre será depende. Si lo que buscas es potencia, actualidad, productividad o poder actualizar en los años venideros tu equipo, te puede convenir cualquiera de estos dos procesadores de la serie 8000G, pero tomando en cuenta que para ello deberás tener un presupuesto superior a los $700. Ahora, si lo que buscas es jugar excelente a 1080p, poder disfrutar de tus títulos sin problemas en gráficos altos, incluso mejor que con el mismo Ryzen 7 8700G, la realidad es que no necesitas gastar tanto, dado que elegir este procesador te permite poder armarte tu equipo en una plataforma más económica, AM4, que te permitirá con un presupuesto más bajo poder incluir una tarjeta gráfica dedicada, incluso mucho más potente que la de cualquier procesador de la serie 8000G. La ventaja es que podremos jugar mejor e incluso hacer streaming por mucho menos dinero, pero con la desventaja de que al estar en la plataforma AM4 estaremos mucho más limitados a la hora de querer hacer upgrade a nuestro equipo. Pero créeme que si lo que quieres es solo jugar bien en 1080p por un muy buen rato, el Ryzen 5 5600 es el ideal para ti. En pantalla tendremos algunas especificaciones técnicas de este procesador, así como su precio aproximado, que sería de $134 o 131 euros si vives en España. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres, puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. Lo segundo en nuestro presupuesto será la placa madre, y para este caso usaremos la muy confiable Gigabyte B550M DS3H AC. Para la placa usaremos esta DS3H B550M de Gigabyte, dado que cumple con todo lo que necesitaremos para este ensamble económico. El chipset B550 es perfectamente compatible con nuestro procesador y su versión PCI Express también es 4.0. Tiene un puerto M.2 4.0 y uno 3.0 por si queremos ampliar la memoria futuro, además de sus puertos SATA, 4 ranuras de memoria RAM DDR4 y su puerto LAN es de 1 GB. Ahora veremos algunas de sus especificaciones técnicas, así como su precio aproximado, que sería de $89 o 95 euros en el caso de España. Ahora el tercer y más importante componente sería la tarjeta de video, y para esta configuración usaremos la Power Color Fighter AMD Radeon RX 6600. Aunque ya desde hace un tiempo existe la RX 7600, la verdad es que la RX 6600 sigue siendo la mejor gráfica que le da precio para juegos en 1080p, dado que no tendrás ningún problema para correrlos en alta calidad en un promedio de 60 FPS o más, incluso los más demandantes. Y si hablamos de los juegos del tipo eSport, correrán a tasas de FPS competitivas
exclusivas. Con esta gráfica de 8 GB más este procesador, no solo gastarás menos que comprando solo el procesador 8700G, sino que también podrás ahorrar en los demás componentes. Sumando el hecho de que estrictamente hablando de gaming 1080p, esta configuración hará que tus juegos puedan verse mucho mejor y más fluidos, siendo esta la opción más viable si no tienes mucho presupuesto y solo quieres jugar. En pantalla veremos algunas características técnicas importantes de esta RX 6600 de Power Color, así como su precio aproximado, que sería de $209 o 258 euros para el caso de España. Importante, si te gustan este tipo de videos, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, dado que de esta manera obtienes información útil a la hora de decidir qué comprar. Y si quieres ir mucho más allá, puedes apoyar personalmente este proyecto en el botón unirte que tienes debajo de este video. Recuerda que con tu apoyo contribuyes al crecimiento de este canal. El cuarto componente serían las memorias RAM. En este presupuesto usaremos la Silicon Power Bowlen Gaming DDR4 en su pack de 16 GB. Estas RAM de Silicon Power son unas excelentes RAM de DDR4 que tienen el mejor precio posible por las especificaciones que ofrece. Su latencia es CL16, muy buena para ser tan económica, y su velocidad es de 3200 MHz, y son dos módulos de 8 GB para un total de 16 GB, que serán perfectos para todos los juegos en 1080p. Sí, realmente estas memorias tienen las 3B, buenas, bonitas y baratas. En pantalla veremos algunas de sus características técnicas, así como de su cómodo precio aproximado, que sería de $33 o si vives en España de 45 euros. Ahora es momento de hablar del almacenamiento, y para este caso nos vendrá como anillo al dedo el M.2 de Keystone NB2 de 500 GB. Sí, para el almacenamiento usaremos este de la marca Keystone, dado que es perfecto para un ensamble económico. Su velocidad de lectura es de 3500 MB por segundo, más que suficientes para cargar de manera fluida todos nuestros juegos sin ningún tirón. Y aunque tendremos inicialmente solo 500 GB de memoria, recordemos que la placa tiene otro puerto M.2, para que este en el futuro lo vamos a dejar para el sistema operativo y las aplicaciones más importantes. Aquí tendremos algunas de las características más importantes de este almacenamiento de Keystone, así como su precio aproximado, que sería de $42 o 41 euros si vives en España. Por último, en esta configuración está la fuente de poder, y en este caso usaremos la Thermaltake Smart 80 Plus de 500 vatios. Esta fuente de poder Thermaltake, por su precio, es una de las más apreciadas, dado que es la más económica del mercado, que te ofrece todas las protecciones para un ensamble de bajo costo. Su certificación es 80 Plus y tiene muy buenas opiniones de los usuarios que la han comprado. 5 años de garantía, y con sus 500 vatios estaremos más que servidos. En pantalla veremos algunas de las características de esta Thermaltake, así como su precio aproximado, que sería de $39, o puedes elegir la MSI MAG de 45 euros si vives en España. Y de esta manera podremos armar todo un excelente equipo con un procesador Ryzen 5 5600 y una tarjeta gráfica Radeon RX 6600, una de las mejores opciones de AMD para un equipo capaz de jugar a todo en 1080p y que puede ser útil para muchas cosas más, y indispensable para todos aquellos que quieren jugar, pero que su presupuesto no les alcanza para una PC de última generación. Ahora, si te gusta más Intel, también tienes otra opción un poco más económica con el presupuesto del Intel i3 12100F, pero la ventaja que tiene este presupuesto es que al contar con un procesador de más núcleos también pudiéramos hacer streaming de forma más holgada, así como de poder iniciar también en el mundo de la productividad y la creación de contenido sin sufrir tanto. Pero si solo quieres jugar en 1080p gastando lo más mínimo, el i3 12100F puede ser muy viable para ti. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal, y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video, que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.